Un, dos, ¿ya? Sí, que se me oye. Uy, qué maravilla. Que os he dado un susto así, sin el estómago lleno ni nada. Me he puesto aquí a hablar de repente. Bueno, muy buenas tardes a todos, a los que hayan comido, a los que no hayan comido todavía, buenos días. Ya me gusta ver que haya gente aquí a esta hora, que es muy mala, porque he visto por ahí por algunos stands que hay cerveza, jamón, etcétera, y yo creo que a alguno a lo mejor le apetecería estar allí, pero os recomiendo quedaros, porque os va a gustar mucho el tema del que vamos a hablar hoy, un tema muy de moda y con gente que sin duda os va a poder ilustrar y dar mucha información al respecto. El ciberespacio como dominio operacional, maniobra, disuasión y superioridad digital. Ahí es nada, el título de la conferencia. Vamos a ver si entre todos, sobre todo entre ellos, lo pueden explicar perfectamente. No sé si se me oye. ¿Sí? Vale, es que me han bajado un poco el retorno y me parecía que no se me oía. Pese a que la propia palabra ciberespacio nos pueda parecer que hace referencia a un concepto casi de película de ciencia ficción o futurista, lo cierto es que no puede ser un concepto más actual, además de una constante en cada día de nuestra vida. Digamos que es un concepto abstracto que no puede ser más terrenal ni puede estar más presente, como digo, en nuestra rutina diaria. Comunicaciones, transacciones bancarias, comercio electrónico o redes sociales. ¿Quién no tiene, aunque sea un contacto diario, con cada uno de estos espectros del ciberespacio? Si hay alguien aquí que levante la mano y, como dicen los jóvenes, le pongo un piso o algo así. No intentéis engañarme, que bueno, yo no he comido, pero aun con el estómago vacío no cuela, ¿eh? Bueno, para hablar de todo ello y sobre todo de la necesidad de estudiar este espectro y de conocerlo como sociedad, como país, para que ello redunde en la seguridad de todos, es algo de lo que hoy vamos a hablar con las personas que me acompañan en esta mesa redonda, en este set redondo, digamos. Enrique Pérez de Tena, jefe de Relaciones Internacionales y Cooperación del Mando Conjunto de Ciberespacio. Gracias. Buenas tardes. David Conde, experto en ciberseguridad y responsable de equipo de respuesta a incidentes de Thales. Muy buenas tardes. Me han cambiado las caras. Él es Carlos Díaz, director de ciberseguridad de TRC. Nos acompaña también Carlos de la Cuesta, director de Desarrollo de Negocio, Defensa y Seguridad en Telefónica. Y, por último, Jorge Usá, responsable de ciberresiliencia de Accenture. Antes de empezar con este tema, sí que me gustaría, si hay alguien que se atreve a dar una definición de lo que es ciberespacio para que los paganos en la materia, como pueda ser yo, pudiéramos entender qué significa antes de adentrarnos en lo que supone en nuestra día a día. ¿Cómo podríamos definir el ciberespacio? Yo he dicho que era un concepto abstracto y muy terrenal a la vez, que es un poco distópico, pero seguro que alguno de vosotros, si tiene el valor de abrir la veda, que nos lo cuente. Esa me la sé. Vale, pues venga. Quinto dominio de las operaciones militares. ¿Qué significa? Que los otros 4 dominios tienen que ver con lo natural o con lo divino, según sus creencias particulares. Y el ser humano, desde que puebla la Tierra, se ha tenido que adaptar a esos 4 medios. El último creo que se llama espacio. Hace 100 años el aire, y la mar y la tierra son un poco más antiguos. Pero este quinto dominio, el ciberespacio, tiene una característica que no tienen los otros 4. Es artificial. Lo ha creado el ser humano hace unos 50 y tantos años, y las normas y las leyes del juego las ponen los seres humanos. No sé si hay algo que añadir, si no aprovecho para decirle a Enrique que yo había dicho que ciberespacio es como un término de ciencia ficción para muchos, y yo te he oído decir a ti que en el mando conjunto del ciberespacio tenemos que ser tortugas ninja. Estás parafraseando a mi jefe. ¿Os imagináis todos una tortuga? ¿Qué hace una tortuga cuando se le ataca? Se mete en su caparazón, ¿no? Y espera que el ataque pase y luego sigue su camino. En el ciberespacio normalmente las amenazas son persistentes en el tiempo. Es decir, más pronto que tarde van a darle la vuelta y la pobre tortuga se queda expuesta y hacen con ella lo que quieran. Nosotros somos tortugas ninja. Zojamos, paramos el ataque, ¿vale? Porque el ataque per se no se va a parar. Entonces nosotros detenemos el ataque, y ahí lo dejo. 50 años, decías, más o menos, de la creación de ese espectro. A mí me gustaría conocer tu opinión. ¿50 años es mucho, es poco? ¿Ha dado tiempo a avanzar en este tiempo?
Bueno, desde luego las normas se están definiendo continuamente, con lo cual 50 años en entornos ciberes mundos, un año en ciberes mundo. Las amenazas que estamos viendo hace 6 meses no tienen nada que ver con lo que está sucediendo ahora. Si añades capa tecnológica, temas de IA, temas de todo lo que está viendo en esta revolución tecnológica, desde luego días son mundos en entornos de ciber. Y sobre todo eso cambia tu manera de responder, tu manera de entenderles, porque lo que estás muchas veces analizando, esa forénsica de lo que ha sucedido un incidente y que te viene para entender cómo están actuando los malos, no es lo que está sucediendo, es la visión del pasado, ¿no? Entonces, estar continuamente entendiendo cómo funcionan los malos, de qué manera se armamentizan sus ataques y demás, es clave, y en 50 años obviamente es más que mundos. Tiene que ser agotador eso, estar intentando adelantarse al que te va a atacar en una jornada normal. No vamos a hablar ya de defensa nacional ni de nada, pero ¿cuántos ciberataques puede haber en un día? ¿Y cuál es lo más atacado, digamos? No sé si son las tarjetas bancarias, los teléfonos móviles. A ver, piensa que ese quinto dominio hace que puedas conducir operaciones de reconocimiento de una manera persistente también, con lo cual operaciones como tal, como ataques hay diariamente. Hay muchísima actividad continua de reconocimiento de bandas buscando negocio, que buscan un retorno de la inversión, a bandas sponsorizadas por gobiernos que están dentro de un entorno cibermilitar y demás, con lo cual hay cientos de ataques, miles, millones al cabo del día, porque hay muchas operaciones activas, ¿vale? Si ahora mismo principales proveedores de inteligencia consultas la lista de operaciones activas y que de alguna manera hay cierta información sobre ellas, a lo mejor sacas 20 o 30 operaciones de grupos muy bien preparados, con muchos fondos, mucha inversión, y con lo tanto cuando hay inversión buscas un resultado. Con lo cual hablamos de decenas de operaciones grandes, ahora mismo conducidas en muchas bandas organizadas. ¿Y cómo se preparan las empresas para poder afrontar este nuevo espectro y estar pues me imagino que en reciclaje permanente, porque si cada día nos encontramos con cosas nuevas, no es algo que se pueda estudiar y dejar a un lado y hacer un DAFO cada año, sino que tiene que ser día a día, imagino. Yo creo que es un aprendizaje continuo, ¿de acuerdo? Este dominio, este quinto dominio, hay que entenderlo como un dominio global, ¿de acuerdo? Es un dominio tangible, porque está apoyado en una serie de infraestructura, una serie de comunicaciones que soportan nuestros sistemas de información. Y esa información son ceros y unos que nosotros estamos ahí como usuarios de toda esta tecnología, de todo este ecosistema digital, y que es apetito de los atacantes. Y los atacantes van a utilizar una serie de técnicas y tácticas que se están preparando continuamente, que cada vez son más novedosas, que integran nuevas tecnologías. Nosotros tenemos que estar a su mismo ritmo. No podemos ir un paso por detrás, ¿de acuerdo? Pero en este quinto dominio yo creo que un aspecto muy fundamental a considerar es el de las personas también. Las personas que van a estar con el mando conjunto del ciberespacio, que van a estar operando las tecnologías, que van a estar continuamente intentando detectar qué es lo novedoso para responder a ello y, a ser posible, con un paso, ir un paso por delante que realmente la gente que está en el otro lado. Es complicado, pero si no estamos a ese nivel o a su nivel, estamos perdidos. ¿Cuánto de malo hay en ese simple gesto que hacemos cada día muchas veces de aceptar cookies? Se me ocurre ahora al hilo de esto. Demasiado, demasiado, porque realmente estás exponiendo toda esa trazabilidad que va a poder tener un tercero o un cuarto al que le cedan los datos de cuál es tu conducta del día a día. A lo mejor a mí no me interesa cuando voy a tomar un café que, aparte del camarero, sepa que me gusta tomarlo solo y sin azúcar, porque esa información, que puede parecer que no sirve para nada, puede ser utilizada para adecuar un determinado señuelo para que yo en un determinado momento le dé más confianza y al final acabe siendo víctima de algo que no tenía en cuenta, con un gesto tan simple. ¿Cuánto valen nuestros datos? Aprovecho para preguntarle a Telefónica. ¿Cuánto vale lo que decía él? No tiene por qué interesarle a nadie. Todos aceptamos cookies, rellenamos un formulario para un supuesto sorteo que hay sin darle a lo mejor demasiada importancia, con datos personales como el número de teléfono, un correo electrónico. Eso no sé si se puede cuantificar de alguna manera. La verdad que es una pregunta muy interesante, María José. ¿Cuánto valen los datos? Me podría decir que cada vez valen menos, en contrario de lo que pudiéramos pensar a priori, ¿no? Cada vez hay más información, estamos sobreexpuestos y
y parece que se está perdiendo el dato está perdiendo ese valor, pero sin embargo es una fuente vital y es muy valioso. ¿Por qué? Estamos llevando ahora las operaciones centradas en el dato, en el ámbito de la defensa y la seguridad. Todas las operaciones y todas las misiones, aprovechando las nuevas tecnologías que vienen ahora dentro del quinto dominio y dentro del 5, pues meto el 5G, toda esa información que estamos trabajando, que se basa en datos y se procesa y se convierte en conocimiento, eso sí que es súper valioso. Y eso es lo que tenemos que custodiar, que proteger frente al adversario. Y es de lo que se trata. ¿Cada vez hay más malos? Cada vez hay más malo y cada vez hay más bueno, ¿no? A mí me gusta que haya de todo, ¿no? Ahí está la variedad. No, el problema que yo encuentro sobre todo en la era en la que estamos es la accesibilidad. Se ha convertido que es muy accesible por cualquiera. Cualquier persona, desde cualquier sitio, desde cualquier situación, cualquier emplazamiento, puede llegar a tener el control y proporcionar un ataque, ¿no? O una amenaza. Y esa es la posición que estamos teniendo continuamente y es de lo que se trata, de proteger. Cuando todas las empresas o la gran mayoría ya cuentan con un departamento especializado en ciberseguridad es porque hay que tener un control sobre este aspecto. Jorge es el responsable de ciberresiliencia de Accenture. ¿Qué es lo más importante para vosotros en ese departamento? Pues, a ver, yo creo que es importante, y trayéndolo al ámbito de la mesa, entender que las tecnologías y la información y esos sistemas forman parte de las infraestructuras críticas de las empresas, de las organizaciones públicas, privadas, hasta del propio sector de defensa, que es un dominio, como decíamos, artificial, pero como hemos creado nosotros las reglas, las cambiamos muy rápido, lo evolucionamos muy rápido, no tiene fronteras físicas, que lo han dicho, o sea, al no tener fronteras físicas ni ningún tipo de restricción geográfica, cualquier persona desde cualquier punto, como decían, puede significar una amenaza, y en ese ámbito tanto las organizaciones y las personas pueden convertirse, queriendo o no, en armas en este tipo de conflictos. ¿Por qué? Un equipo infectado, una organización que filtra sus datos, que a lo mejor no son suyos, son de sus usuarios o de sus empresas clientes. Al final eso puede ser aprovechado por un tercero para atacar, ¿vale? Y mucho ocurre así. Yo recuerdo hace una cantidad de años bromeábamos con las bondes de lavadoras, decíamos, esto con las lavadoras conectadas ya verás cuando infecten a todas las lavadoras de su casa con un malware y estén atacando a un país desde las lavadoras de... Bueno, suena a chiste, ¿vale? Pero ya ha habido ataques a gran escala donde se infectan los routers de las personas, los ordenadores personales. Entonces, imagínate eso en una organización. Tanto su infraestructura tecnológica que se puede ser utilizada para un ataque, como su propia información, sus propios datos. Y al final la seguridad pasa a ser core en el negocio y la ciberdefensa. Y en todos los ámbitos, en el ámbito personal, desde aceptar un cookie o entender la responsabilidad que debes tener usando las tecnologías, un ámbito de las empresas, un ámbito de las organizaciones y, por supuesto, a nivel de defensa, a nivel de Estado, como un elemento soberano que te permita defenderte de los ataques y también tomar la delantera cuando lo necesites en un escenario de conflicto. Cuando se habla de que la defensa es la seguridad de todos, quizás en este quinto dominio más que nunca. O sea, aquí sí que tenemos que ser conscientes y tenemos que ir todos de la mano. No está tan separado como en otros ámbitos de la defensa entendida de forma Totalmente, tradicional. porque como decía, está interconectado entre todos y además pues no hay una separación tan público-privada, todos podemos tener acceso a las tecnologías, a los sistemas y a la información que está por allí. Entonces, sí. Ahora sí, si os parece, podemos hacer un repaso de lo que hacéis cada uno, que tengáis la oportunidad de contar de lo que hacéis vosotros en vuestro día a día, desde vuestras empresas, desde el Ministerio de Defensa, en el marco de lo que es el título de esta conferencia, el ciberespacio como dominio operacional. Y yo creo que aquí, desde el mando de ciberespacio, tienen bastante que contar. Ya me gustaría, pero no puedo contar lo que hacemos Ni la porque mitad de las si no cosas. matamos a todos. O sea, no puedo contar lo que hacemos. Pero sí puedo decir... Puedes contar cosas. para enganchar a gente y que se vaya a trabajar con vosotros. También te dejo un rato de... Gracias, María José. de A hacer ver, promo. de lo que han dicho mis compañeros, yo quiero remarcar 3 ideas y luego voy a contestar.
hay un límite. Hay un límite para todos esos ciberatacantes, que son organizaciones profesionales de cientos y cientos de personas, en la dark web, por supuesto, perfectamente organizados con su sección de recursos humanos, su sección económica, su sección de planificación, ¿vale? O sea, y su sección de operaciones, que son los que nos mandan los regalos, donde pinchamos y nos equivocamos. Eso es una cosa. O sea, pero hemos hablado de que va muy rápido y que no hay límites. No, hay un límite. Pero ¿sabéis cuál es el límite? La imaginación. Ese es el límite. Que la imaginación de ese atacante es imaginación. Con lo cual no tenemos ni idea cuál va a ser la ciberarma que mañana nos puede complicar la vida. Porque no está inventada, no está imaginada. A ese nivel nos movemos. Y habéis dicho de aceptar cookies y todas esas cosas. Voy a ser más taxativo. Cada vez que aceptáis las condiciones de esa app que os cargáis, estáis vendiendo vuestra alma al diablo. ¿Eso lo entendéis? Fantástico. Hay un único campo de juego, tienes razón, no hay fronteras. ¿Sabéis cuántos jugadores hoy hay en ese único campo de juego? 6.000 millones. De los 8.000 millones que poblamos la Tierra, hay 6.000 millones de usuarios. Y todos jugamos en el mismo campo de juego. ¿Qué hacemos en el Ministerio de Defensa? Salvaguardar la libertad de acción de las Fuerzas Armadas en el ciberespacio. Si no os habéis enterado de eso, están 6 y os lo cuento en particular. Podemos continuar, si queréis, en el orden y así vamos contando lo que hacéis cada uno. Bueno, mi trabajo es responder a incidentes, es decir, llegar a situaciones de botón rojo donde una corporación tiene un incidente de seguridad, donde hay un malo, desplegarnos en ese territorio hostil de donde está el malo, entenderle y tomar decisiones y acciones en medio de esa crisis, ¿no? Hablamos de incidentes de malware y demás, pero pensar también que detrás de todo este componente digital y toda la cercanía con el enemigo hay personas. Y las personas en este tipo de situaciones son gestión de crisis. Y cuando hay una crisis, lo primero que solemos hacer es poner buena voluntad, pero muchas veces somos como pollos sin cabeza tratando de ayudar y lo único que hacemos es tomar decisiones que, aparte de no ser eficaces, desde luego no son eficientes. Y el malo ya es una empresa, es decir, el que está en las operaciones sabe cómo hacerlo, pero el que está detrás de la operación haciendo el chantaje, el perseguir el chantaje, tiene un libro de ruta muy claro y su decisión es súper eficiente. Con lo cual, o empiezas a aprovechar la poca ventaja que puedas tener del conocimiento del enemigo y a empezar a tomar decisiones y a simularlas antes del incidente, o realmente siempre estás detrás, siempre es alguien al que van a poder perseguir, extorsionar y llevar hasta su límite de imaginación, ¿no? Entonces, pues nuestro trabajo es ese, intentar concienciar a las empresas que la primera parte de un incidente empieza la preparación, en la simulación, ¿vale? Y luego en medio de crisis, que por favor mantengamos la calma, tomemos decisiones acertadas en base a todo lo que hemos trabajado previamente, ¿vale? Entonces, creo que la parte de entrenamiento llevamos decenas de años de desventaja respecto a otros cuerpos que sí que lo tienen trabajado y entrenado continuamente, y estamos tratando de que las empresas entiendan que esto es preparación, repetición y demás. Y por mucho que haya imaginación, sigo sosteniendo que la repetición supera cualquier imaginación, ¿vale? O por lo menos te permite de alguna manera hacerle frente en unas condiciones que no sean tan desventajosas desde un inicio, ¿no? ¿Hay algún perfil o algún patrón cuando hay un... O sea, hablabas de la posibilidad de anticiparse o de prevenir. ¿Existe algún protocolo que te permita decir, aquí algo raro pasa, va a ocurrir algo? A ver, sí y no. Es decir, sí se puede conformar ese tipo de protocolo de detectar una situación que es sospechosa, pero depende mucho del entorno en el que estás, el contexto de negocio en el que estás, el tipo de actividad que estás conduciendo, ¿no? Obviamente, uno de los problemas que nos enfrentamos es que hay actividad que pasa por debajo del radar, ¿vale?, que no levanta sospechas, es ese tipo de actividad que normalmente no generaría una alerta rápida de todos a correr. Esa es la que más nos preocupa,
porque si están intentando conducir un ataque de manera sigilosa es porque esperan un retorno de la inversión relativamente elevado para el esfuerzo que han hecho, ¿vale? Con lo cual, pues conducir todo ese tipo y ser capaces de detectar actividades que están pasando muchas veces ahí a límite raso y demás, pues es complicado y es lo que trabajamos con las empresas. La experiencia en TRC, si nos quieres contar cómo... Bueno. Sí, nosotros está muy alineado a lo que acaba de comentar. Nuestro core de actividad es dar servicios de monitorización de amenazas, antes de que realmente tengamos la certeza de que puede ser un incidente de seguridad. Trabajamos con un volumen muy alto de potenciales incidentes de seguridad que tenemos que realmente gestionar de una manera bastante rápida, y aquí hay un componente de automatización muy importante. Nos podemos apoyar en la tecnología, en la inteligencia artificial, para que nos desbroce el camino y nos centremos realmente en lo que puede ser relevante. Y una vez que es relevante, realmente dar un contexto que es importantísimo de en dónde está sucediendo esa actividad singular. Todavía puede ser una actividad maliciosa o no, pero ese contexto es fundamental y tenemos que dotarlo pues, de un componente que es la inteligencia. La inteligencia de amenazas, en la que realmente va a ayudar al analista y sobre todo al cliente final a tomar unas decisiones que sean acertadas, que no se falle, ¿de acuerdo? Esto es un trabajo más bien reactivo. Explotamos una serie de tecnologías que intentamos conocer en profundidad y exprimirlas al máximo, pero sí es cierto que en ocasiones el atacante va por delante de nosotros y despliega una serie de actividad que pasa por debajo de esa línea de radar. Ahí tenemos que tener un papel más proactivo. Hay que hacer una caza de amenazas. Hay veces que tenemos que ir a buscar señales muy débiles, pero que ya hemos visto en otros entornos, o que sabemos que aunque no las hayamos visto, por las nuevas vulnerabilidades que se van publicando, por las nuevas técnicas que van utilizando, pueden indicar que hay una conducta o que hay un comportamiento que debemos analizar en profundidad. Y eso realmente es el día a día. Intentar separar el grano de la paja y centrarnos en el grano para aportar valor. Si no, estamos perdidos. A mí me resulta muy curioso cuando en conferencias o en eventos hay gente que dice que gestiona miles o millones de incidentes en un mes o en un año. Yo no lo quiero. A mí en un mes, si tenemos una docena de incidentes, hemos estado bastante agobiados y si son incidentes de seguridad de verdad. Pero en esos que podamos tener a la persona capacitada para gestionarlos de la mejor forma. ¿Qué sería un incidente? Para que todos entendamos. ¿A qué os referís cuando habláis de un incidente? Ahí estamos tocando un melón muy, muy difícil, ¿de acuerdo? Yo ahí tengo, desde hace mucho tiempo, para mí un incidente es cuando ha habido impacto en los sistemas de información o en una organización en concreto. Es decir, que hay un daño. Cuidado, hay veces que no hay que producirse un daño, pero ha sacado a la luz una debilidad que alguien ha aprovechado y que puede costarme algo a mí, ¿vale? Puede ser un coste económico o de otro tipo, ¿de acuerdo? Pero los intentos hay millones, cientos de ellos. El ruido que tenemos en Internet es constante. Este quinto dominio lo pone de manifiesto. Estamos totalmente expuestos en muchos ámbitos. Cuando realmente alguien intenta hacer algo y ese algo, digamos que hay un impacto que realmente ha conseguido hacer algo, es cuando debemos gestionarlo. En Telefónica me imagino que, bueno, pues teniendo un departamento también estaréis preocupados por este nuevo espectro, por las cuestiones que surgen alrededor de él. ¿Cómo funcionáis? No te puedes hacer una idea, María José. Antes, cuando decía que el dato no tenía valor, es porque no tiene valor de por sí. A mí un cero, un nombre, un apellido no me dice nada. Lo que sí me dice es la información, es interpretación del dato. Y en Telefónica, y concreto en la parte de defensa y seguridad, lo que trabajamos es en desarrollar y en ofrecer la capacidad de superioridad en la información a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué es eso? Eso es tener la información precisa en el momento adecuado para la toma de decisiones. Decisiones que automatizaremos, tenemos una inteligencia artificial que, como no puede ser de otra forma, viene para ayudarnos, y otras decisiones en las que sí que estará el hombre, el man in the loop, el hombre de la toma de decisión, independientemente de eso. Para ello nosotros en Telefónica, y más en concreto en el ámbito de defensa y seguridad, nos apalancamos en 3 ejes. La parte de conectividad, como sabéis, somos los principales, podríamos decir, bueno, os estamos ayudando a nuestras Fuerzas Armadas en el pliegue de la I3D, de la I3 Delta, infraestructura fija, pero también estamos en comunicaciones satelitales, estamos en la raya definido por software y también estamos en burbujas tácticas como elemento diferencial o germen de la futura nube de combate. Y ahí ya empezamos a entrar en más cosas del quinto dominio, ¿no? Y para ello nos basamos en tecnologías
de comunicaciones móviles de alta generación, que es la tecnología que a día de hoy me permite mucho ancho de banda, baja latencia y conectar cantidad de dispositivos que me permiten tener robotizado el teatro de operaciones y su guiado autónomo. Pero claro, todo lo que sean comunicaciones la tenemos también que ciberproteger. Y en ese sentido, la ciberdefensa juega un papel fundamental. Tenemos un 5G nativo, que estamos trabajando conjuntamente con el Mando Conjunto de Ciberespacio, pero es que además en proyectos europeos subvencionados bajo los fondos europeos de defensa, por ejemplo, estamos empezando a trabajar en levantamientos digitales de plataformas de armas, de distintos sistemas de armas. Sistemas de armas que están comunicados, que están integrados con esa nube de combate y que otra inteligencia artificial empieza a monitorizar, empieza a escanear, a detectar diferentes vulnerabilidades que tenemos que defender, ¿no? O tener también un vector diferente, en sentido opuesto, ¿no? Y toda esa información que venimos trabajando, que estamos procesando y que está usándose en tiempo real, tenemos también que almacenarla. Tenemos que tener esa nube de combate, ese cloud, un cloud soberano que nos permita esa soberanía sobre el dato y sobre esa información que tiene que residir en nuestros propios servidores. Pues en todas esas cosas, en toda esa capacidad, es donde Telefónica está ayudando y aportando a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Y todas esas condiciones y requerimientos para poder llevar a cabo ese trabajo se pueden mantener igual en todos los lugares del planeta? Existen sitios, me imagino, donde habrá unas debilidades en la comunicación que no son las mismas, no es el mismo escenario con el que jugamos aquí. Bueno, yo te podría decir, no sé si seremos capaces de acabar con el hambre en el mundo, pero con el tema de las comunicaciones seguro que sí. Nos falta el tiempo por ahí. Se está empezando a trabajar ya en satélites de órbita baja, órbita LEO. Ya vamos a empezar a iluminar accesos o lugares donde antes no teníamos esa conectividad. Llámese 5G o XG el día de mañana, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en comunicaciones aisladas, totalmente independientes de la red pública, ¿no? Para ofrecer esa capacidad y desplegarla allá donde necesite para ser superior al adversario. Después, Jorge, después de todo lo que están hablando ellos, yo creo que hay un concepto que se puede definir como clave, ¿no? Que aquí la cooperación entre las empresas, el ejército, las Fuerzas Armadas, sí, es totalmente indispensable. ¿Me vais a permitir una canción de Amaral que decía "Sin ti no soy nada"? Sí. Pues yo creo que aquí tenemos un feedback muy positivo, ¿no? Sí, yo creo que, y lo hemos hablado históricamente se habla de colaboración público-privada. Yo creo que aquí también sigue siendo una necesidad, más que antes. Es complicado alinear los intereses, es complicado alinear los negocios, pero yo creo que estamos trabajando en ello, ¿vale? Y para ahí yo creo que en el fondo, y nosotros llevamos a este esfuerzo que hacemos en Accenture, sabe que 25.000 personas en España, hacemos en tecnología un montón de cosas, en nube, un montón de clientes también. Tenemos el concepto de resiliencia, que creo que todos los que están aquí nos viene bien y me gusta explicarlo un poquito. Lo hemos prestado del inglés, pero al final tiene que ver con hay que prepararse, hay que defenderse, hay que reaccionar, hay que estar preparado siempre, pero eventualmente en algún momento las cosas van a salir mal. Y la resiliencia tiene que ver con eso, ser capaz de mantenerte operando, funcionando, a pesar de que en algún momento vas a tener un incidente, vas a tener una crisis, vas a tener un conflicto, y cómo garantizas, por lo que decía, esa libertad de estar, de la Fuerza Armada, de la sociedad que pueda, de las empresas que puedan funcionar, a pesar de que en algún momento todo va a ir mal. Y yo ahí retomo un poco lo que han dicho, eso es lo bueno que tiene ser el último, que puedes coger un poco de todos, ¿no? Una maravilla. ¿No? Sí, sí. Por el logo. Entonces, y nosotros, yo creo que en la parte de residencia creo que hay tres momentos, ¿vale? Un momento de preparación, que lo han dicho muy bien, o sea, hay que estar preparado. Preparado, por un lado, implica saber quién tiene que actuar, cómo y cuándo, y ahí la parte de coordinación es muy importante entre los distintos, y hablando en este ámbito, de los actores que hay a nivel nacional, que son varios, porque además esto no está, al ser como es todo lo que hemos hablado de fronteras, de estar disgregado, todo esto, no hay un solo actor que tenga toda la información, ni tenga todo el acceso, ni tenga todo el control. Entonces, colaboración público-privada entre distintas organizaciones públicas y tiene que existir,
y luego tiene que funcionar. Una cosa es que existe, que esté escrita, y ahí tiene que ver que funcione, tiene que ver con lo que hemos hablado, con que se pruebe, se ponga en práctica. Y ahí hablamos mucho de simulaciones, de CyberRed. Nosotros hemos traído una plataforma que hemos exportado a otros lados, adaptado un poco al sector defensa para simular, pero desde todos los puntos. Hay que simular crisis desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista operativo. No es solamente un CTF, un CyberRed, sí que los técnicos sepan qué hacer. Sí, eso también tiene que ocurrir, pero también la toma de decisiones y la estrategia tiene que estar coordinada, aprobada y funcionando. Y esto igual va a nivel de todos los ámbitos que he comentado. País, sectores, organizaciones públicas y empresas. O sea, eso todo tiene que funcionar en cadena, porque luego al final, si falla un pedazo, pues se encadenan los problemas. Entonces ahí es muy importante. Luego, otra cosa muy importante en la preparación es la inteligencia. Y ahí desde el centro trabajamos mucho en analizar información y generar de datos, inteligencia accionable, inteligencia que pueda permitir, por un lado, tomar decisiones, igual en todos los ámbitos, estratégico, táctico y operativo. Y ahí pues tenemos colaboraciones pues con organizaciones también del sector defensa en agrupar, aunar información de inteligencia y hacerla utilizable por los distintos actores que lo necesitan. Luego, en la parte de detección, pues algo muy importante, visibilidad. Para poder detectar tienes que tener visibilidad de lo que está pasando y lo que hemos hablado. Hay muchísima información, hay tanto la que viene de inteligencia como la que viene de todos los sistemas y todas las redes conectadas, y hay automatización, inteligencia artificial que ayude a lo que decían antes, desbrozar el grano de la paja y detectar cosas que pueden ser anómalas y actuar a partir de allí. Inclusive en esa parte de actuación pues también entramos con defensa activa, y nosotros trabajamos con tecnologías, por ejemplo, que se llaman deception, con poner trampas a los atacantes, y eso en el ámbito militar pues también se empezó a intentar que los atacantes vayan a los sistemas trampa y no a los sistemas reales, y además utilizarlo doblemente para distraerlos y que no estén con las cosas que realmente nos importan, y segundo, para coger información respecto de ellos, que también es inteligencia que realimenta el sistema. Y pues luego la respuesta, pues bueno, como parte de esto, de saber estar preparados, capacidades técnicas, desde contener los ataques, ser capaz de mantener las operaciones y luego, cuando corresponda y en las medidas que corresponda, responder. Vosotros ni de coña. No, nosotros solo os ayudamos. Me gustaría conocer la opinión de todos, ya aquí sin orden. Nunca se ha hecho ni se volverá a hacer. Es que después de escucharos no sé, da qué pensar, ¿eh? ¿Cómo de preparada está la sociedad o de concienciada la sociedad, los gobiernos, en la necesidad de invertir en esto que ya no es futuro, que es presente? Me pido el último. Y que, bueno, que está ahí, que yo creo que es... Cuando todos hablamos de un combate parece que nos queda muy lejos, ¿no? Una guerra, pero es que esto lo tenemos... lo podemos tener en un día a día. Por un lado ese, vuestro planteamiento, o cuál es vuestra visión sobre cuál es el concepto que tiene la sociedad en este sentido y los gobiernos, si lo tienen ya interiorizado. Y luego me gustaría saber si en algún momento de vuestra carrera habéis notado algún punto de inflexión que haya significado bueno, a partir de aquí la gente ya ha tomado conciencia o determinados gobiernos han puesto en marcha alguna herramienta para poderlo prevenir. ¿Ya tomamos al revés? O... Yo el último. Vale, mejor. Sí, porque luego... Siempre además que tienes siempre tienes la intervención más interesante, con lo cual nos deja mal a nosotros. Yo diría, y tomo lo que ha dicho de cuánto vale un dato, yo creo que la concienciación en la sociedad es bajísima, porque no es que un dato no tenga valor, es que le damos poco valor. Es decir, cuando lo entregamos así como si no valiese nada. Entonces creo que hay poca conciencia, muy poca, en cuanto a la importancia que tiene esto y el riesgo que tiene cada uno cuando utiliza estos sistemas. Y no digo, obviamente aquí estamos en un sector muy específico, trabajamos en ciberseguridad y todo esto, pero todos hemos hecho, venga, sí, dale que sí, porque ¿qué más da? ¿A quién le va a importar mi información o mis datos o esto? Entonces, eso existe por un lado. Yo creo que ahí hay que seguir trabajando en las iniciativas de que la gente, de que la sociedad entienda que cuáles son los riesgos y que actúen en consecuencia, ¿vale? Yo siempre pongo ejemplo con mis padres. A mis padres explicarles, oye, no, te ha llegado un correo de una oferta maravillosa. No. Que nadie te va a hacer una oferta maravillosa porque se le ha ocurrido. Que si es muy bueno para parecer verdad, normalmente no es verdad, o sea, hasta ese nivel, ¿vale? Porque al final
todos estamos en esa misma cadena de riesgos. Sí es verdad que yo creo que a niveles organizaciones y Estado ha habido muchísimos avances y creo que España tiene muchas organizaciones. Primero, tiene un sector industrial y de empresas de ciberseguridad envidiable. Creo que a veces no nos lo creemos a nivel internacional. Sí, aquí hay algunos, pero sí, hay mucho talento, hay buenas empresas, hay capacidades, hay desarrollos también, tecnologías propias que se hacen, y creo que debemos estar orgullosos de ello, a veces no lo estamos, parece que lo que viene de fuera siempre es mejor. Luego, y a nivel de Estado, pues se han tomado, hay organismos creados para trabajar. Es verdad que lo que decimos, estamos hablando de 50 años contra, ¿cuántos has dicho que llevamos? 100 en el aire y los otros desde que los fenicios tenían barcas, ¿no? Más o menos. Ahí está. Entonces, llevamos, o sea, es nuevo, va rápido y siempre las organizaciones grandes y el Estado pues tiende, es más lento a lo mejor cambiando su forma de actuar, pero yo creo que el mando conjunto a nivel de sector público, pues todo lo que está organizado, yo creo que estamos preparados para ir en la dirección correcta. Esto es verdad que es una carrera que no acaba nunca, es decir, porque lo decía, la imaginación es lo único que limita el siguiente ataque, entonces lo que tengamos hecho para mañana, lo tenemos que, una vez que lo consigamos, tenemos que empezar a dar el siguiente paso y dar el siguiente paso, porque no se le ve fin reciente en los próximos años. ¿Hay una disociación entonces entre la sociedad y los estados? Sí, yo creo que el común parece que esto es algo que nadie cree que a él le va a pasar. Entonces, y es verdad que como personas individuales, vamos a decirlo, en el mundo colectivo, no da tanta... parece que el riesgo no es tan grande, pero luego asociado a cuando lo unes en masa, pues sí, el riesgo se incrementa. Yo creo que las empresas, esa parte al menos ya la hemos, en general la mayoría ya lo han visto. Luego es verdad que el sector de las pymes, que es muy relevante en España, tiene menos penetración, toda la parte de concienciación en seguridad y el tomar medidas de seguridad, pero las empresas en general y la administración pública es consciente, tiene designadas responsabilidades, funciones, y otra cosa es que tengamos presupuestos, tiempo para ejecutarlo bien. ¿El apagón ha servido para que la gente piense de otra manera? Así como el COVID supuso un punto de inflexión a la hora de gestionarlo. No sé si en estos días... Yo iba por ahí, María José. Desde el 29, si habéis tenido oportunidad de hacer un pequeño análisis de lo que supuso ese día y de si la sociedad en ese momento fue consciente de que... No sé si estás detectando el origen del apagón, no sé si te refieres a eso, yo todavía no lo tengo claro. No, yo no, pero fue... Os lo digo, o sea, hacía un minuto que se había ido la luz y yo tenía mensajes de periodistas diciendo, es un ciberataque, es un ciberataque. Digo, o sea, primero, no ha dado tiempo, esto tendrá su investigación y aunque lo fuera, a lo mejor no te lo iba a decir, ¿no? En Estonia ya pasó esto hace mucho tiempo, ¿verdad, comandante? Perdón, ¿de qué estamos hablando? Es que no estaba viendo allí una televisión que estaba hablando. No sé de qué estáis hablando. Nada, ese día fue del duro. apagón. Yo, sobre la concienciación de las personas, yo creo que nos falta mucho recorrido todavía. Nos falta mucho recorrido y a ver cómo lo solucionamos. Como bien dices, somos personas humanas y hasta que, no sé, yo creo que el ejemplo lo tenemos cada uno de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que cambié mi contraseña del banco, de Bizum, del correo, del Movistar? Pues claro, yo que tengo hijos adolescentes le puedo decir las cosas 20.000 millones de veces que les da igual, que siguen. Entonces lo mejor es predicar con el ejemplo, pero claro, el ejemplo aquí donde está, ¿no? Pero sí que es cierto que hasta que no lo sufrimos los humanos, tú te has ido al ejemplo del apagón, que aquí todavía no sabemos si el apagón está relacionado o no formalmente, pero por ejemplo, hace unos años en un país del norte de Europa, de los Bálticos, sí que recibieron un ciberataque y dejaron sin luz al país. Pero hemos visto ciberataques recientemente al fondo del Mediterráneo, por ejemplo, en el conflicto en el fondo del Mediterráneo, con los Viper, ¿no? Que de repente se estallaron un montón de Viper y que estaba parecido todo coordinado y todo tal. Uno no es consciente hasta que lo sufre. Y a día de hoy, yo haciéndome la pregunta de ¿cuándo fue la última vez que cambié la contraseña de lo que sea? Diría, me lo aplico a mí mismo, por no preguntar aquí a todo el mundo, ¿no? Pues creo que nos falta mucho concienciación. Y un ejemplo claro y evidente de ello, creo que en el plan que acaban de aprobar ahora
el gobierno, el plan de industria y tecnología para la defensa y seguridad, hay una partida muy relevante para el ámbito de ciberseguridad y para su formación. Y yo creo que con eso... Vuestra opinión, quien quiera, para ir finalizando. Yo creo que la concienciación es fundamental. Si no lo estamos logrando es porque tenemos que hacer mejor nuestro trabajo. No tenemos que tirar la toalla porque es fundamental. ¿De acuerdo? Y respecto a lo otro, en cuanto al ciberespacio, este dominio, este quinto dominio, desde mi punto de vista, creo que es el más importante de los 5 dominios, con todo el respeto a los otros 4, ¿vale? Y como tal, las inversiones más importantes deberían de realizarse en este quinto dominio. Y ojo, estas inversiones, que lo he intentado decir en cada una de mis intervenciones, van muy ligadas a personas. En este caso, el mando tiene una plantilla de 400 personas, va a crecer a 1000. Deberíamos de, a lo mejor plantearnos llegar a los 10.000 o 5.000 ciberexpertos y sobre todo que sea una unidad que fuese atractiva para la sociedad. Lo pienso totalmente, ¿de acuerdo? Yo estoy en el sector privado, ¿de acuerdo? Y los profesionales que nos vienen de defensa son muy buenos, muy capacitados, pero me da pena que realmente no sepamos mantener a esta gente donde desde mi punto de vista deberían de estar para protegernos. Y mientras que eso no lo consigamos, mientras que no haya esa inversión y ese atractivo para que esta gente, y ese atractivo normalmente tiene un componente importante que es el dinero, ¿de acuerdo? Y la progresión y el reconocimiento. Estás diciendo que nos suban el sueldo, ¿no? Dilo claro. Entre otras cosas, sí. Vale. Sobre todo que no sea el componente económico el factor determinante para abandonar una unidad determinada, ¿vale? Y por eso digo que tiene que ser con grandes números. No pensar en 1000 personas, pensar en un ciberejército de a lo mejor de 10.000 o de 50.000 personas. A lo mejor me he pasado con las 50.000. Como Hacienda a lo mejor, comandante, ¿no? Te has quedado Somos corto. todos. No es magia, son tus impuestos, ¿no? Que decía la campaña publicitaria. Realmente. Bueno, finalizamos esta intervención, que ya además nos quedan 5 minutos de tiempo, conociendo la opinión también tuya sobre este último debate de la concienciación social y de los Bueno, o sea, por gobiernos. partes. Primero, que creo que España es una cuna de cibertalento, ¿vale? Solo tenemos que estar súper orgullosos de este aspecto. ¿Cierto? Que si pensamos que estamos en el camino, yo todavía siento que aún queda bastante por hacer, queda mucho por hacer. El malo tiene una inversión detrás, con lo cual o empiezas a estar en ese mismo nivel, en esa misma liga, o es complicado. Para aquí a mí hay un filósofo claro, que es Mike Tyson. Antes de cada combate, cuando salía, decía que todo el mundo tenía un plan, todo rival suyo tenía un plan hasta que le llega el primer golpe. Y ya no sabe qué hacer. Correcto. Entonces, esto nos pasa muchas veces en las empresas, que todo el mundo tiene un plan, el manual de gestión de crisis de 400 páginas, que 400 páginas son las que te lees en medio de una crisis cuando tienes que tomar decisiones. Entonces, creo que hay mucho talento, creo que nos falta todavía trabajar mucho en el sentido de tenemos al enemigo en un entorno digital mucho más cerca, ya no es un enemigo a 3.000 kilómetros, pero es que al aliado también le tenemos más cerca. Y si al aliado no lo ponemos dentro de esa cadena de trabajo en medio de un incidente, pues desde luego no podemos hacer frente cuando el malo tiene más medios y más capacidad y lo ha trabajado más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, para mí esos son mensajes clave. Punto positivo, independientemente de que todavía no sepamos la versión oficial de lo que pasó en el desastre, a mí me pilló en Retamares. De hecho, un punto positivo es que por lo menos el ciudadano de a pie, entre todos los posibles abanicos de cosas, barajó que pudiera ser un ciberataque. Entonces, que tu abuela, la señora que no tiene ni idea y que en un entorno digital, empieza a pensar que hay un lobo y ese lobo tiene orejas y es capaz de producir todo esto, pues por lo menos es un pequeño avance dentro de que puede llegar a ser un escenario todavía más preocupante de si la infraestructura ha fallado por sí sola, que eso ya entramos en otro melón que es mejor no tocar, ¿no? Pero por lo menos empieza a estar sobre la mesa, y cuando algo empieza a estar sobre la mesa todo el mundo empieza a tener atención en eso, y ahí viene la inversión y viene la capacitación, ¿no? Entonces, por lo menos está sobre la mesa, empieza a estar en ese camino. ¿Vale? Interesante eso último, de la comparativa de la abuela que ya piensa en eso. No, totalmente. Yo no puedo modificar la RPT del Ministerio, pero para llegar a esos 10.000 tenemos que convencer a los que nos estén viendo o a los que quieran ir a Retamares. El mando tiene un valor añadido que evidentemente no es el salario, porque esta gente, cualquiera de ellos, le va a pagar bastantes más ceros a final de mes. ¿Qué pasa? Que para nosotros es un orgullo que cualquiera de estas 4 empresas que hay aquí se lleven a nuestra gente porque son buenos. Eso significa que lo estamos haciendo bien. Y además no lo perdemos, disiento, porque sabemos dónde viven. Y si nos hacen falta, se lo vamos a pedir prestado a la empresa y la empresa va a decir, colaboro
con el Ministerio de Defensa, con lo cual bueno para ellos. Así que en ese punto, para nosotros es un orgullo, pero bueno, después de que estáis 6 o 7 años trabajando... Pero las empresas solo prestarán, pero las mujeres, porque mi mujer tener el ok lo veo complicado, ¿eh? Ese ya no es mi problema. Dicho esto, hay un viejo refrán, hablabais de la concienciación de la sociedad, es baja, va aumentando, de hecho es mi papel en el mando, con lo cual ya hay más españoles concienciados, hay unos cuantos más aquí que no estáis relacionados con ciber, y hay sobre todo un grave problema, que es un viejo refrán que mi padre me decía, la ignorancia es la madre del atrevimiento. Como la gente no sabe, pincha. Como la gente no sabe, acepta las condiciones. Así que el diablo se está forrando con la cantidad de almas que va recolectando todos los días. Es una labor tediosa, no lo puedo decir, ¿no? ¿Coñazo? No. Sí, no estamos en horario. Coñazo, ¿vale? Pero es nuestro trabajo. Concienciar, 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 ¿de acuerdo? Y sobre todo de la cooperación que has hecho antes, y acabo aquí, tiene un problema. Cooperar no es gratis. Cooperar significa confiar. Porque cuando una empresa de ciberseguridad es contratada por mi empresa para que me proteja, me abro en canal. O sea, entra y conoce todas mis vergüenzas. Todas. Todas. Entonces, o confío en esa empresa que me va a proteger, o si no... Y lo último, es mucho más barato invertir en ciberdefensa que llorar porque no la tienes. Ahí me quedo. Si no me equivoco, hemos empezado esta charla a las 14:03, son las 14:48, puntualidad militar. Aquí finaliza esta mesa redonda. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Espero que os haya gustado y nos vemos.